Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar ya nuestra sesión correspondiente al día viernes y vamos a empezar el capítulo de semejanza. Como aún no hay práctica de semejanza, vamos a ir con calma, de acuerdo al capítulo 12 del libro, y esta sesión y la siguiente vamos a ver semejanza. Entonces ahora vamos a ver hasta el teorema fundamental de la proporcionalidad. Ya. Entonces, a ver, como ya es costumbre, antes de empezar a resolver ejercicios, que hoy día vamos a resolver algunos ejercicios del libro, vamos a ver un poco, vamos a repasar conceptos y vamos a repasar algunas verdades. Ya. Entonces, acá en el libro, ¿cómo comienza? Nos introduce al concepto de semejanza, ¿no? De una manera bien intuitiva. Por ejemplo, agarra las formas geométricas ideales, se podría decir, que nosotros conocemos. Por ejemplo, los polígonos regulares, como ya sabemos, son aquellos polígonos que tienen los ángulos correspondientes a sus vértices congruentes, ¿no ve? Entonces, estos polígonos regulares van a ser semejantes entre sí, qué sé yo, si agarramos el conjunto de todos los pentágonos, que es un polígono, y en este caso tomamos los regulares, entre ellos van a ser semejantes, ¿no? Porque solamente está ocurriendo una diferencia de escalas, una diferencia de magnitudes entre sus segmentos. Lo mismo pasa con todos los círculos, diré circunferencias, con todas las esferas igual, ¿no? Esferas perfectas. Entonces, con todos los triángulos equiláteros y los cuadrados también, porque los 4 lados de un cuadrado, por definición, tienen que ser congruentes. ¿De qué también estaríamos hablando? Creo que no podríamos hablar de un rombo, ¿no? Porque ya los ángulos de un rombo, por más que sus lados sean congruentes, los ángulos de un rombo pueden variar para que siga cumpliendo la definición de rombo. Por ejemplo, un cuadrado es un rombo, ¿no? Pero no todo rombo es ideal como el cuadrado. Bien, y aquí claro que nos da, por último, un ejemplo muy básico que agarra simplemente dos segmentos, el libro, y lo introduce como un ejemplo de semejanza. Entonces, eso es bien interesante porque nos está diciendo entonces que cualesquiera dos rectas en el plano van a ser semejantes. Claro, porque entonces, o sea, un segmento, ¿qué datos guarda? Simplemente dos puntos y un número real que le corresponde a ese par de puntos, ¿no? Que es la distancia y es única, por postulado sabemos eso. Entonces, eh, en última instancia estamos teniendo dos pares de números reales positivos y nosotros siempre vamos a poder encontrar su división, ¿no? Que en este caso la división es la razón. Entonces es el ejemplo bien, bien básico. Ahora, bueno, el libro continúa con la muestra de dos triángulos y la notación para indicar que sus ángulos internos son congruentes. Entonces, nosotros ya estamos familiarizados, ¿no? Con esta notación. Por ejemplo, una rayita, dos rayitas, tres rayitas, se puede poner punto en el interior, indican que los ángulos son congruentes. Bien. Entonces, aquí también nos habla de correspondencia, todavía seguimos en la primera página del capítulo, y ya nos habla de correspondencia. En el tema de congruencias, ya trabajamos con correspondencia entre puntos, ¿no? Estábamos trabajando de correspondencia entre puntos. Es decir, aquí los puntos A, B, C, es decir, este conjunto de tres puntos corresponde a este conjunto de tres puntos, A', B', C'. En la notación de correspondencias, a partir del capítulo de congruencias, ya aprendimos que el orden es importante.
Entonces se está refiriendo a que A corresponde con A', B con B', C con C'. Pero entonces ahí la correspondencia, si está utilizando esta misma definición de correspondencia acá en semejanza, entonces al final la correspondencia lo tendríamos que ver simplemente como un ligamento, ¿no? Entre puntos. No importa su ubicación y, o sea, no siempre la distancia entre cualesquiera de esos dos puntos, ya sea del primer conjunto o del segundo, tienen que ser entre ellas congruentes, ¿no? Porque en este caso de semejanza no van a ser congruentes, pero a pesar de eso, la triada de puntos con la segunda triada de puntos van a ser semejantes. Entonces, la correspondencia, y en este caso estamos viendo correspondencia simplemente entre puntos, te define bien una congruencia o una semejanza, ¿no? Estamos viendo hasta ahorita que sucede eso con la correspondencia. Bien, después, ¿por qué ya nos empieza? La primera parte del capítulo del libro es bien aritmética, algebraica, y es porque se centra en las longitudes de los lados de la región triangular. Entonces, en este caso, nos está diciendo, por ejemplo, en el ejemplo que muestra, que dado que estos dos triángulos que estábamos viendo aquí arriba, no le dimos importancia a sus longitudes, pero digamos acá en este ejemplo AB vale 2 y A'B' vale 4, ¿no? Entonces ahí sí ya estamos teniendo una aplicación bien concreta de 2 y 4 y de 3 y 6, los siguientes par de lados, y así con el último par de lados también va a cumplir, que es el doble. Entonces estoy utilizando el ejemplo, ¿no? Para introducirnos, pero para introducirnos a qué idea? A la idea de proporcionalidad entre números reales positivos. Eso es bien importante, ¿no? Porque cuando hablamos en geometría, y en geometría hablamos de las longitudes, porque en sí en geometría es como que no hay números, ¿no? Sino es como que hay una correspondencia entre los distintos conjuntos de números con las formas geométricas. Pero entonces si hablamos de longitudes, hablamos de números. Y en geometría hemos definido que la distancia es un número real positivo, ¿no? O un número real no negativo, si es que contamos como cero una distancia, digamos, no una distancia nula. Ya, entonces, si es que nosotros tenemos, más allá de la figura del triángulo, si es que nosotros tenemos una triada de números, A', B', C', y otra triada de números, A, B, C, esta operación, es decir, encontrar las razones, encontrar la razón entre sus correspondencias, la clave para que sean proporcionales estas dos triadas de números es que sus razones sean iguales, ¿no? Entonces aquí ya nos habla de la definición de esto. Entonces, esta definición es más amplia porque nos está hablando, sean dadas dos sucesiones de números positivos, entonces ya está hablando de sucesiones, ni siquiera de triadas, es decir, aquí ya no está contemplando sobre el triángulo, está contemplando un cuadrilátero, una figura con 5 lados, así hasta el infinito, porque eso es sucesión. Entonces, sí cumple que, entonces, las razones correspondientes a cada par de números, ya sabemos que el orden importa. Entonces, si esas razones son todas iguales, entonces se les llama a estas dos sucesiones proporcionales, ¿no? Se les dice las sucesiones, la primera sucesión con la segunda son proporcionales. Nada más, esa es la definición de proporcionalidad. De proporcionalidad. Ya. Ya.
Acá dice, o sea, la definición, como hemos visto, es amplia, es general, se va hasta el infinito. Entonces, vamos a agarrar eh, las proporcionalidades tal vez las más básicas, que sería proporcionalidad entre dos razones, ¿no? Si yo tengo dos razones de dos números y estas son iguales, entonces esta sería una pequeña primera proporcionalidad, le podríamos llamar. Bueno, la cuestión es que, digamos, estamos bien familiarizados, ¿no? Con esto. Pero aquí sucede algo. Bueno, a partir de esto, el libro nos muestra que podemos sacar distintas proporcionalidades, ¿no? A partir de que sean los números A, B, P, Q, números positivos, reales positivos, entonces, ¿qué va a pasar? Eh, esta es una expresión equivalente a la primera, la expresión número 3 también es equivalente a la primera. ¿Por qué? Porque simplemente estamos haciendo operaciones aritméticas, ¿no? Es decir, estamos aplicando las propiedades de los números reales, es decir, la propiedad de distributividad, la propiedad de asociatividad, de inverso. Bueno, en este caso no habría inverso, no, claro, sí habría, ¿no? Inverso multiplicativo, porque 1 sobre un número par, siempre va a ser par, ¿no? Listo. Entonces, bueno, ahí nos muestra simplemente las diferentes equivalencias a partir de una proporcionalidad básica. Bien, después introduce una idea bien interesante que es la media geométrica. Surge a partir de esta proporcionalidad, ¿no? Muchas veces nos dan primero esto, es decir, la media geométrica es el número B. B es la media geométrica de dos números, A y C, tal que se cumple esto, ¿no? Que es la raíz de su producto. Pero aquí nos introduce a partir de la idea de proporcionalidad, ¿no? Que este es realmente su origen. Bien, entonces para no estar, em, mm, para irnos familiarizando con esta definición, aquí del primer conjunto de problemas, del 12.1, ajá, sí, de ahí vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, esta primera parte, por eso, como les decía, se concentra más en los números, ¿no? Pareciera que en las figuras geométricas. Buscarle el significado geométrico, sería lo interesante, ¿no? Es el reto. Entonces, por ejemplo, del ejercicio número 3, ¿qué nos decía el ejercicio número 3? El ejercicio número 3, mire, simplemente, o sea, son sencillos estos ejercicios. Mire, en cada una de las siguientes proporciones, determinar el valor de X. Y es una de las típicas, tal vez, ecuaciones que conocemos desde cole. Pero la cuestión aquí es fijarnos en el desarrollo, ¿no? Si es que yo tengo estos cuatro números, 2, 3 y 4, obviamente son positivos, y el X, por definición, tiene que ser positivo para que se cumpla que esta expresión sea una proporcionalidad. Entonces, acá, por propiedad de inversos, acá entonces yo puedo multiplicar por 2, puedo multiplicar también por 4, es decir, por los denominadores a ambos lados, ¿no? De la expresión para que sigan siendo equivalentes. Y de acá, ¿qué me va a salir? Que al final, por ser la multiplicación de inversos, nos da la identidad multiplicativa 1, entonces por eso simplemente nos queda 4x, ¿verdad? Acá. Y acá también, es decir, 4 por un cuarto, que es su inverso, nos da el neutro multiplicativo, que es 1, entonces nos va a quedar 6.
Esas son las pequeñas justificaciones obvias, ¿no? Que parecen, pero que justifican cada paso. Bien, nos quedamos con esta expresión, entonces, otra vez, ¿no? El inverso de 4, o aquí yo primero he multiplicado por la izquierda un medio, nos queda 2x es igual a 3, entonces aquí sí he multiplicado por el inverso de 2, por un medio, inverso multiplicativo, y entonces al final llego a concluir de que x es igual a 3 medios, ¿no? De acá no hay mucho problema. La cuestión es que, a ver, en el ejercicio B vamos a hablar de qué es lo importante de acá. Es decir, estamos comenzando con una proporcionalidad entre números y todos estos pasos que yo utilizo hasta llegar a la respuesta me están dando expresiones equivalentes a esa proporcionalidad. Entonces, es decir, también van a ser proporcionalidades. No sé qué sé yo, por ejemplo, aquí el primer paso. Si me dice que 2/3 es igual a 11 sobre x más 3, algo muy sencillo, ¿no? Pero el desarrollo, digamos, justificando cada paso, de nuevo, ¿no? Requerimos a los inversos multiplicativos tomando los dos denominadores. La cuestión está, por ejemplo, digamos acá en el segundo paso, que al final estos se cancelan. Me está quedando aquí 2 por x más 3 igual a 11 por 3. Imaginémonos que estos no sean números, ¿no? Que sabemos, y que todos sean variables como x. Entonces, esta expresión es equivalente a esta primera expresión de proporcionalidad. Entonces, por tanto, esto también es una proporcionalidad de los mismos números. Entonces, simplemente el procedimiento que nosotros ya conocíamos desde colegio y que hacíamos con el fin de hallar la respuesta, aquí el fin no es hallar la respuesta, sino darnos cuenta que estamos teniendo una sucesión de varias proporcionalidades de mis números originales, ¿no? Acá, ¿qué va a suceder? Como estas no son variables, entonces obviamente esto sabemos que es 33. Y bueno, después de operaciones, acá ya vamos a recurrir a los inversos aditivos. El inverso de 6 es menos 6. Para que sea equivalencia, obviamente tengo que aplicarlo a ambos lados. Y me va a quedar 2x más 0, porque 0 es el neutro aditivo. Y acá 27 me queda, resta de números reales. Luego el inverso multiplicativo de 2 y así, ¿no? Entonces, si acá yo, digamos, este 27, ¿de dónde surge? Surge de la diferencia entre la multiplicación de 11 por 3 menos este 6. Este 6 es 2 por 3, ¿no? Entonces, estamos en la hipótesis de que estos números, en vez de que sean números, sean variables. ¿Qué sucedería? Entonces, acá tendría una multiplicación de variables, ¿no? Y acá bueno, el 27 es una resta de una multiplicación de variables menos otra multiplicación de variables. Entonces, dividido entre 2, digamos, y que el 2 igual sea una variable. Entonces, estamos viendo al final de cuentas, que esta expresión sería otra manera de anunciar la proporcionalidad entre esos números. La cuestión es cuántos números nos dan, ¿no? Desde el inicio. Bien, nos vamos a adentrar un poquito más en la idea de la media geométrica porque vamos a terminar demostrando un problema optativo que nos da la última parte del libro. Entonces, por ejemplo, el problema número 5 nos piden simplemente que calculemos medias geométricas de varios números, ¿no? En este caso, simplemente como un ejemplo, yo he decidido tomar el 15 y el 60 del libro. Entonces, podemos abordarlo desde una proporción como nos muestra y nos define la media geométrica del libro. Entonces, si es que yo tengo un par de números positivos, la media geométrica va a ser ese número B tal que la razón entre 15 y ese número es igual a la razón del número entre 60, ¿no?
Ahora, acá nos preguntamos si será lo mismo esta otra notación. En vez de que yo ponga 15 sobre b es igual a b sobre 60, yo también podría, bajo definición, y sería lo mismo, poner 60 dividido entre c igual a c dividido entre 15, ¿no? Entonces estoy poniendo acá simplemente c con otra letra, pero al final tenemos, o sea, sabemos que c tiene que ser igual a b, ¿no? Porque la media geométrica entre dos números es única. Es única porque es un número positivo. Bien, pero entonces continuando con la primera proporcionalidad que yo ponía, entonces vemos que 15 sobre b es igual a b sobre 60, equivale a decir, lo multiplico por b y por 60 para que se cancelen, y entonces yo veo que al final 15 por 60 es igual a b por b, ¿no? El paso directo que nosotros conocemos. ¿Por qué puedo poner b al cuadrado? Porque sabemos que b pertenece a los reales positivos. Cumple las propiedades de los reales positivos. Bien, entonces así como son números positivos, 15 por 60 y b al cuadrado, el cuadrado de cualquier número es positivo, entonces se puede sacar raíz, ¿no? No estamos en la opción de caer en números complejos, digamos, que ahí no se podría hacer eso. Entonces, b es igual a raíz de 15 por 60. Más allá del número, eso es lo que menos nos interesa, sino más allá del número es como que la media geométrica de 15 y 60, perdón, ya. La media geométrica de 15 y 60 es la raíz de su multiplicación. Bueno, y aquí supongo que tenía que ponerlo, y bueno, calculando, no sé, ¿no? Sería, no sé cuánto es 60. 60 es 4 veces 15, ¿no? Ah, entonces ya está, ¿no? Sería 15 al cuadrado por 4, raíz de 15 al cuadrado es 15 y raíz de 4 es 2, ¿no? Entonces sería 15 por 2, 30, ¿no? 30 creo que es bien. Me falta anotarlo ahí. Bien, nada más, eso es simplemente un ejemplo para encontrar la media geométrica entre dos números positivos. Ahora el ejercicio 10, ¿qué me está diciendo? El ejercicio 10 me dice, la pregunta es, ¿cuáles de los siguientes pares de ternas son proporcionales? Entonces ya me está hablando de pares de ternas, como estábamos viendo arriba, ¿no? Cuando nos hablaban de correspondencia entre ternas. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles de las siguientes pares de ternas son proporcionales? Entonces, aquí tenemos una infinidad de pares, ¿no? En primer lugar. Bueno, pero para ver un ejemplo, por ejemplo, la terna del inciso B con la terna del inciso E van a ser ternas proporcionales. ¿Por qué? Porque simplemente, entonces, ¿qué se hace, no? O sea, poner una como numerador y la otra como denominador. Y esto nos indica que si las razones entre todos estos tres pares de números tienen que ser la misma, entonces es igual a una proporción. Y evidentemente aquí sí es la misma, porque 1 sobre 15, estas otras dos fracciones, que es 2 sobre 30 y 3 sobre 45, simplemente están siendo 1 sobre 15 por, en este caso, 2, 2, y por, en este caso, 3, 3, ¿no? 3 en el numerador y por 3 en el denominador. O como, igual otro ejemplo, es la terna del inciso F con la terna del inciso D, que la primera terna seguro es 16, 30 y 34, y la segunda es 8, 15 y 17, ¿no? Entonces, de nuevo, para saber si estas dos ternas son proporcionales, tienen que cumplir esto.
Entonces, que las razones 16 sobre 8 tiene que ser igual a 30 sobre 15 y tiene que ser igual a la última razón de los números, 34 sobre 17. Si es que esto se cumple, si son iguales, en este caso son iguales porque todos dan a 2, entonces son un par de ternas proporcionales. Entonces, si nosotros volvemos a la geometría y me están hablando de ternas, en este caso ternas de segmentos, entonces yo me imagino en la figura formada por 3 segmentos, ¿no? Que es el triángulo. Si estaría teniendo yo acá una fracción más, entonces me estaría hablando de proporcionalidad entre cuadriláteros, ¿no? Si me estaría dando si la quitaríamos una fracción, si no habría el 34 sobre 17, digamos, y solamente estas dos primeras fracciones, entonces me estaría hablando sobre semejanza entre dos segmentos, ¿no? Listo. Ya. Entonces, hay un problema optativo, que es una demostración un poco... O sea, es uno de los problemas más interesantes de esta primera parte, ¿no? Porque como hemos visto, todos esos ejercicios son bien operativos, pero este problema optativo, ¿qué nos dice? Demostrar el siguiente teorema. La media geométrica de dos números positivos diferentes es siempre menor que su media aritmética. No sé si este problema alguna vez ya lo han demostrado, pero es muy sencillo. Por ejemplo, o sea, la media geométrica de dos números positivos ya lo hemos definido, ¿no? Entonces es la raíz de la multiplicación de estos dos números. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que demostrar? Que esta media geométrica siempre dice va a ser menor a la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Es simplemente hallar, ¿cómo se dice esto en estadística? El promedio, ¿no? Entonces, si digamos yo tengo A y B, su media aritmética, ¿qué va a ser? Si yo tengo dos números A y B, la media aritmética es A más B dividido entre 2. Si yo tendría un tercer número C, entonces su media aritmética sería A más B más C entre 3, ¿no? Entonces, eso es la media aritmética. Ahora, entonces, para comenzar la demostración, decimos, sea o como A, B pertenecen a los reales positivos, entonces sabemos que es verdad. Comenzamos con una tautología en este caso. Entonces, vamos a comenzar diciendo, o sea, estas dos expresiones que yo anoto acá, anoto a menos b al cuadrado, siempre va a ser mayor a 0, o bien al revés, ¿no? B menos A al cuadrado siempre va a ser mayor a 0. ¿Por qué se cumple esto? Porque si mi A y B son reales positivos, su diferencia no necesariamente va a ser positivo, ¿no? Puede ser negativo. Pero nosotros sabemos que el cuadrado de cualquier número siempre es un número positivo, o sea, la función cuadrática, ¿no? Entonces, estas dos, aquí yo les estoy presentando una tautología, entonces voy a partir, digamos, me quedo con esta, ¿no? A menos B al cuadrado va a ser mayor a 0. Bien, entonces a partir de esto, ¿qué pasa? Estoy diciendo que 0 va a ser menor al desarrollo de esta, a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Estoy teniendo puros números positivos aquí, ¿no? A al cuadrado, número positivo, b al cuadrado, número positivo, y A por B, como estos dos son números positivos, y por 2, obviamente va a ser un número positivo. Entonces, yo acá con el signo negativo, puedo tener su inverso de este número, ¿no? Es decir, del menos 2ab, ¿cuál sería su inverso? Más 2ab, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy sumando a ambas partes de la expresión. Ustedes ya saben que los signos menor o menor igual o mayor igual, y con el igual se trabajan de la misma manera.
¿no? Entonces yo por eso puedo aplicar, cuando yo aplico cosas, multiplico, sumo, resto, lo hago en ambos lados. Entonces, en los primeros ejemplos yo les estaba mostrando, ¿no? Paso por paso, cómo hacemos, pero aquí, digamos, vamos a ir más rápido porque nosotros ya sabemos la justificación de cada paso. Bien, entonces esto al final nos quedaría que al final el 2a por b va a ser menor a al cuadrado más b cuadrado. Bien, pero ¿qué sucede con a cuadrado más b cuadrado? Yo lo puedo expresar así. Es el cuadrado de la suma de estos números, pero menos 2ab, ¿no? Porque con el 2ab del desarrollo, con menos 2ab, esto se va a hacer 0 y me va a quedar a cuadrado más b cuadrado, ¿no? ¿Me entienden? Entonces al final no estaría alterando, ¿no? Por eso tengo que poner el menos 2ab. Bien, entonces, nada más. Esto como nosotros decimos, ¿no? Pasa a sumar, pero nosotros tenemos que tener claro por qué es válida esa expresión de que esto pasa a sumar aquí, es por eso, ¿no? Es por el inverso, en este caso aditivo. Bien, ya no voy a, tal vez ya no haga tanto énfasis en esas aclaraciones, porque simplemente se reducen a las propiedades de los números reales. Bien, entonces aquí me quedaría 4ab menor a el cuadrado de la suma de ab. Y al final aquí tengo que AB va a ser menor a este 4. Pasa acá, ¿no? Entonces va a ser 1/4 por A más B al cuadrado. Bien, hasta ahí todo bien. Y acá, pero en este lado derecho, yo estoy sacando el cuadrado. Entonces me quedaría 1/2 por A más B. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Equivale a esto. Y si nos fijamos en esta expresión, de acá, aquí yo tengo AB, dos números, mis dos números iniciales, y acá yo estoy teniendo AB, igual, mis dos números iniciales. Acá, la expresión de la derecha, ¿qué es en sí? Es A más B dividido entre 2. Entonces, A más B dividido entre 2 es la media aritmética. Y este AB no es la media geométrica, ¿no? Pero la media geométrica es la raíz del producto de ambos números. Y aquí yo tengo un cuadrado. Entonces, ¿cuándo se puede sacar raíz? Cuando los números son números positivos, ¿no? Entonces, como ambos son números positivos, me estoy refiriendo como ambas expresiones, la izquierda y la derecha, son números positivos, entonces es posible sacar la raíz, ¿no? Entonces, raíz de AB va a ser menor al final a 1/2 de A por A más B. Entonces, ahí estamos demostrando que siempre la media geométrica de dos números va a ser siempre menor a la media aritmética. Bien. Ya, bien. Entonces, acá ya, después de darnos al final un poco se torna pesada esa introducción de que le da mucha importancia a los números, pero es la esencia de la semejanza al final, ¿no? No solamente nos tenemos que fijar en los ángulos, por ejemplo, si hablamos de triángulos semejantes, sino también de los lados que tengan que ser proporcionales. Y si hablamos de lados proporcionales, al final simplemente estamos hablando de números, de triadas o de un par de números que guardan esa proporcionalidad. Y eso es algebraico, ¿no? Bien, entonces nos está hablando de semejanza entre triángulos y la definición formal es esta. Entonces se ha dado una correspondencia entre dos triángulos, nos imaginamos ya la correspondencia como la conocemos, si los ángulos correspondientes son congruentes. Esta es la primera condición. Y los lados correspondientes son proporcionales, entonces la correspondencia se llama una semejanza. Entonces, y decimos que los triángulos son semejantes. Bien, esta definición se parece mucho a la de, teníamos una definición, ¿verdad? Que igual nos pedía dos condiciones. Bueno, ahorita, en este momento no me acuerdo, pero aquí en la definición de semejanza, simplemente tenemos que cumplir con dos condiciones, ¿no? Que nos fijemos en que sus ángulos sean congruentes, los tres ángulos del triángulo, y entre los lados de cada triángulo
exista una correspondencia de que nos dé números proporcionales. Ya. La situación aquí, dice, es como el caso de congruencias. Ya, simplemente que cambia la notación, ¿no? Ya deben conocer la notación. Aquí solamente nos está diciendo cómo se anota. Claro, no siempre vamos a tener un número, en este caso las letras minúsculas representan a números, ¿no? A la longitud del lado, pero no siempre vamos a tener, entonces nosotros igual resolvemos muchos problemas anotando así, ¿no? Entonces este es el segmento BC y al segmento BC obviamente le corresponde una longitud. Si anotamos con la barrita, el B', C', se refiere al segmento. Si no anotamos con la barrita, se refiere a la longitud, ¿no? Eso ya sabemos. Bien, y aquí nos está aclarando lo que ahorita les acabo de decir, ¿no? Que nos exige dos cosas. Nada más. Y que los lados correspondientes deben ser proporcionales, nos dice. Estas relaciones se presentan en el teorema de semejanza AAA y el teorema de semejanza LLL. Entonces, a lo largo del capítulo nos damos cuenta que es bien parecido al capítulo de congruencias, ¿no? Bien, aquí nos muestra estas dos figuras, por ejemplo, un cuadrado y un rectángulo, que cumplen que sus cuatro ángulos internos son congruentes, todos son rectos, pero no cumple la segunda exigencia, ¿no? Es decir, sus lados no son proporcionales. No son proporcionales. Entonces, no es una semejanza. Acá igual nos lanza otro contraejemplo que tenemos dos figuras y que cumplen la segunda exigencia, es decir, sus lados, en este caso, guardan una proporcionalidad